la palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Este es el tiempo de la palabra en Un Café con Fe. Este es el tiempo para recibir de Dios. Qué importante es que cada día nosotros podamos recibir palabra. Palabra del Señor, palabra que nos edifica, palabra que nos ayuda, palabra que transforma nuestra vida. Instrucción bíblica. Qué importante es para la vida de un creyente. Estimado amigo, estimado hermano, para la vida de un cristiano, recibir palabra de Dios cada día, estar en una comunión constante con nuestro Padre Celestial todo el tiempo. La segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, en el verso 18, dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Eso dice este verso bíblico de la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. A lo largo de esa segunda carta, de esa segunda epístola del apóstol Pedro, el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, empieza a hacer una extraordinaria defensa de la fe. Es decir, empieza a exponer de manera eficaz el tema de la fe. Y hace un ataque voraz. Bueno, más que ataque, es una defensa, es sentar una posición frente a los falsos maestros. Falsos maestros que en nuestro tiempo, en esta globalización de estos últimos años, porque esto avanza en una globalización impresionante en el mundo en el que estamos, en todos los medios, en todas las áreas en las que se mueve cualquier persona. El apóstol presenta una defensa de la fe, una defensa del evangelio frente a estos falsos maestros que enseñan lo que no proviene de Dios, lo que no está en la palabra, pero utilizan la palabra. Quienes con sus enseñanzas en ese tiempo, en el entonces del apóstol Pedro, estaban introduciéndose en la iglesia con el fin de corromperla. Eso no ha terminado. Eso sigue ocurriendo, seguirá ocurriendo, pero también ocurre porque es permitido por el Señor para filtrar y para probar aquellos que son justos, aquellos que obedecen a la palabra de nuestro Dios. Esta situación y su anunciada partida con el Señor generaron en él un celo santo y un sentimiento pastoral. Él, cuando escribe esta carta, podía sentir que su tiempo de partida ya estaba listo. Entonces él deja ese sentimiento de pastor, escribe como un pastor. Si usted se da cuenta, ya no es el mismo Pedro de los evangelios, es un Pedro maduro. Es un Pedro que ha crecido espiritualmente y ese es un primer ejemplo para nosotros. Crecer, madurar, echar hacia adelante. Crecer en la palabra del Señor. Cada apelación aquí del apóstol Pedro, es algo
que hay que considerar y hay que degustar esa segunda carta del apóstol Pedro. La primera también, pero hoy nos centramos en la segunda carta del apóstol Pedro. Él concluye su epístola con dos exhortaciones. Por un lado, el apóstol Pedro advierte a la iglesia que debe mantenerse firme contra los ataques del error. Contra los ataques del error, firme. Él demanda y requiere de nosotros una firmeza, incentiva al creyente a tener una firmeza. En el capítulo 3, en el verso 17, quiero leérselo en la versión Reina Valera, dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Mira la exhortación que hace, incentivando al creyente a que no caiga de la firmeza que ha encontrado en Cristo. Y por otro lado, nos enseña que esto no puede ser llevado a cabo si no creemos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Es decir, para permanecer, tenemos que estar firmes en Él. Estar firmes en Él. Estoy refiriéndome a 2 de Pedro capítulo 3, verso 17. Y el verso 18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y así finaliza su carta el apóstol Pedro. Ese crecimiento en el conocimiento, la gracia de Jesucristo, es una mezcla indispensable para poder estar firmes frente a las acechanzas de las doctrinas falsas, de lo que no es, de lo que parece que es, pero no es. Es ahí donde en realidad un verdadero cristiano se muestra, cuando logra entender lo que es, lo que proviene de Dios, y cuando no es engañado por una falsa doctrina. Cuando en el crecimiento y en el conocimiento de esa gracia, esa palabra, el conocimiento de la palabra, el crecimiento de la palabra, hace que la persona esté madura y pueda entender, percibir, discernir por el Espíritu Santo lo que proviene de los labios de Dios y lo que no. Ahora no son pocos los creyentes que cuando se les habla de gracia, por ejemplo, inmediatamente piensan que la gracia es solo el asunto que tiene que ver con la salvación y con la fe. Eso es cierto. Nadie puede ser salvo de otra manera a no ser que por su gracia maravillosa. Debemos saber que la gracia de Dios no solo tiene que ver con el comienzo de la fe cristiana, sino que es un ingrediente esencial en toda nuestra vida, en todas nuestras jornadas espirituales. Debemos crecer con esa gracia. No una gracia corrupta o como la han querido tergiversar muchos, viendo la gracia como una ocasión para el libertinaje. En ese asunto nosotros debemos ser advertidos, querido amigo, querido oyente, de algunas enseñanzas que dibujan esa verdad y que traen consecuencias lamentables sobre la iglesia, sobre los creyentes. El desequilibrio, la enseñanza antibíblica de una verdad puede ser usada por el propio enemigo para pervertir los asuntos de la fe cristiana. Mire, en algunos lugares existe, por ejemplo, un exagerado énfasis en mandamientos, en ordenanzas, en obligaciones, en imposiciones que no tienen una base escritural, que no corresponden a la enseñanza de Jesucristo. Entonces, sin darse cuenta, en muchos lugares han caído en un extremo peligroso, llamémoslo legalismo, en el cual no se depende de la gracia de Jesucristo, sino de las obras del hombre, de sus propios esfuerzos. Y resulta que la palabra no habla de nuestro propio esfuerzo para salvación, habla de la gracia. El hombre es esclavizado en actividades religiosas que no tienen nada que ver con Jesús. Nada tienen que ver con su verdad. Cargas que se ponen sobre las personas, pesadas cargas. En ese celo religioso,
el deseo de cumplir ciertas metas, de llenar lugares, de, empezar a enseñar dogmas que no corresponden a lo que el Señor quiere que nosotros vivamos. O sea, nosotros como hijos de Dios no estamos para ser esclavizados por dogmatismos o enseñanzas falsas. Por otro lado, aquellos que convierten la gracia en libertinaje. ¿Qué quiere decir esto? Que la gracia la tenemos que vivir de manera adecuada como es y como dice la palabra. Entonces, unos porque se fueron al extremo de ser muy legalistas y tener dogmas que no corresponden tampoco a la palabra de Dios, y otros porque se desviaron al libertinaje. Y muchos caen pensando que como ya estamos en la gracia, tenemos libertad de pecar, de hacer lo que se nos dé la gana, como se dice popularmente, pero Cristo no habla de esto. Entonces profesan descaradamente que Cristo hizo todo y nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en el avance en nuestra vida espiritual, y no es cierto. Cuando tú conoces la gracia del Señor, el propio Espíritu Santo en tu corazón empieza a poner esos parámetros, y el anhelo ferviente de obedecer al pie de la letra la palabra de Dios y mantenernos en Dios. Aquellos que predican de ese libertinaje utilizan la doctrina de la gracia para entrar en una pasividad, en una falta de compromiso enfermizo. Esas ideas necias, cuando se suman con el desconocimiento de el verdadero deber cristiano, convierte a personas a que abunden en el pecado o en todo tipo de maldad. Por eso la palabra descrita o describe que son como cristianos sin fruto o árboles sin fruto, como dice la Escritura. Y el servicio cristiano no se conoce en ninguna de sus facetas. El Señor libre nuestra vida y le guarde a usted de caer en esto. Dios nos guía a través de su Espíritu Santo y de su palabra. El esfuerzo humano, estimado amigo, sin la gracia de Dios, es fanatismo, es religiosidad. Y la gracia de Dios sin el compromiso del creyente se convierte en una negligencia. La gracia o vivir la gracia es una responsabilidad que nosotros tenemos. Es importante definir que la gracia del Señor Jesucristo es el contexto de la vida cristiana. Es decir, que tiene todo que ver con la vida cristiana nuestra. Toda su plenitud, toda su provisión, todo lo que tenemos en la gracia, lo tenemos para crecer espiritualmente. Desde la perspectiva de la Biblia, la gracia no anula la responsabilidad que usted y yo debemos tener en ningún momento. La Biblia no muestra que con la gracia quedaron eliminados nuestros deberes como cristianos. Por el contrario, la Biblia lo que muestra es que el creyente necesita tener una vida de santidad, una vida de comunión con Dios, una vida donde sigamos su palabra al pie de la letra para poder avanzar. El creyente nunca, o usted como creyente, estimado amigo, estimado oyente, nunca va a poder madurar si en ese deber individual ante el Señor es, por ejemplo, perezoso e irresponsable en la fe. No vas a avanzar. Si estás cayendo constantemente en pereza e irresponsabilidad espiritual, no vas a avanzar. ¿A qué se refiere, pastor? Me refiero a que, por ejemplo, en algo muy sencillo, pudiendo venir a congregarte, no vienes, no lo haces, no te alcanza el esfuerzo, o cualquier cosita te dobla y entonces no vienes a buscar al Señor. No hay esfuerzo. Y Dios tampoco enseña esto. No se va a poder madurar o no vas a madurar si caes en pereza e irresponsabilidad frente al compromiso de Cristo. El apóstol Pablo lo escribía, le escribía a Timoteo, le decía: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, le aconseja Pablo a Timoteo.
Pablo apela mostrándole a Timoteo que no solo necesita el esfuerzo, que no está solo, que el Señor Jesucristo, que está su gracia, pero le recuerda que tiene que ser esforzado y diligente para que pueda disfrutar y aprovechar de esa gracia. Hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. Grábate esa frase. Ese texto está en 2 de Timoteo 2.1, 2 de Timoteo 2.1, cuando Pablo le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hoy le decimos a nuestros oyentes, esfuércense en la gracia, sean esforzados, sean diligentes. Como Pablo le mostraba a Timoteo, le decía que no estaba solo, que el Señor está ahí, pero que era necesario esforzarse, ser diligentes para poder aprovechar y disfrutar de la gracia del Señor. Jesucristo y su gracia está a nuestro alcance, está a nuestra disposición. Pero usted y yo debemos tomar diariamente esa gracia, con diligencia, con compromiso. No puede existir un creyente que no ore y que no tenga compromiso con el Señor. Entonces no será creyente. El creyente ha llegado a la fuente que es Cristo, pero no debe ser negligente en tomar de esa fuente, porque puedes estar al lado de la fuente, junto a la fuente, pero no tomar de la fuente. Puedes venir a la iglesia, donde te congregues, donde asistes, pero no bebes del agua, no bebes del alimento, estás allí, pero no lo haces, porque hay negligencia. Hay un deber individual, un deber que no se transfiere, es tuyo, es único para cada uno de nosotros, tanto para usted como para mí, para el aprovechamiento de esa gracia divina. Spurgeon, ¿sabe qué decía Spurgeon? Spurgeon decía, debemos confiar como si todo dependiera de Dios y debemos trabajar como si todo dependiera de nosotros. Esa es la vida del cristiano, así lo describió Spurgeon. Querido amigo, debes confiar como si todo dependiera de Dios. Suéltate en la confianza en Dios, pero debes trabajar como si todo dependiera de ti. La gracia de Dios no anula el esfuerzo, no anula el trabajo. Por el contrario, el esfuerzo y el trabajo son dos pilares, son como dos cimientos. Digamos que son como la clave del crecimiento en la vida cristiana, la base de una vida fructífera. Recuérdalo, el esfuerzo y el trabajo. Esfuérzate en Dios y trabaja para aprender de Dios. Trabaja en su obra. Ya no existe la contradicción de la gracia divina y el esfuerzo humano, sino que ahora entendemos que todo lo que Cristo tiene para nosotros nos ha entregado la fuerza para desarrollarlo. Nos ha entregado la capacidad para desarrollarlo. Experimentemos ese poder de Dios que viene del trono de la gracia. El Señor entregó su Salvador, Dios entregó su Salvador. Nos proveyó lo que necesitamos para los desafíos de hoy. El apóstol Pablo podía confiar en que si Timoteo dependía de Jesús para su vida, él podría ser más que vencedor. Lo mismo es para nosotros. Si nos entregamos por completo al Señor Jesús, si nos esforzamos en su gracia, si somos diligentes, si le servimos fielmente, su gracia va a abundar en nosotros, será como un caudal. Yo te animo, estimado amigo, hoy en el Café con Fe, si estás escuchando en directo, si estás escuchando la repetición, si estás escuchando el podcast en nuestro portal en internet, tenemos que ser diligentes como creyentes. Pedro comienza su carta diciendo, ahí en 2 de Pedro capítulo, usted retrocede, 2 de Pedro capítulo 1, en el verso 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia.
Mire la línea de pensamiento de Pedro. Él comienza diciendo: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas, dice Pedro. Es tan amplia y tan rica esa frase que llena nuestro corazón de expectativa, de deseo por disfrutar lo que Dios ha provisto en Cristo para nosotros. Todo lo que el creyente necesita para vivir, todo lo que usted necesita para vivir una vida llena de piedad agradable a Dios ya ha sido dada en Cristo. Uno pudiera pensar falsamente que lo que ya se ha recibido por Dios en Cristo es suficiente y que ya. Pero su gracia sigue llenándonos de presencia de Dios, de conocimiento, de revelación. Esto no se detiene. Pedro dice en el capítulo 1, en el verso 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. El conocimiento de la provisión en Cristo no debe llevarnos a ser irresponsables. Por eso dice el apóstol en el verso 5, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a la fe que tienen virtud, y a esa virtud añadan conocimiento. Y el verso 6 dice: y a ese conocimiento dominio propio, y al dominio propio agréguenle paciencia, y a la paciencia piedad. Usted ya había leído esto, lo conoces. El verso 7 dice: a la piedad agreguen afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y el verso 8 dice: porque si estas cosas están en ustedes y abundan, estas cosas no los van a dejar estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor. El verso 9 dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firmes en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Diligencia. Nosotros estamos llamados a ser diligentes. El conocimiento de la provisión en Cristo nos lleva a querer más. No nos puede llevar a ser negligentes y irresponsables, sino por el contrario, a crecer. Pedro nos dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos fueron entregadas. El cristiano que no conoce esa provisión en Cristo va a buscar saciarse en cisternas rotas, donde no hay palabra, donde no hay profundidad. Tenemos que ser diligentes, porque si no hay diligencia, cualquiera que venga a hablarte de algo donde se mencione a Cristo le vas a creer. Y resulta que la diligencia en esa gracia hace que puedas discernir lo que proviene de los labios del Señor y lo que no, porque en estos días abundan las doctrinas falsas. Diligencia. Dios quiere que usted y yo seamos diligentes. El verdadero crecimiento espiritual no es automático. Requiere diligencia, requiere trabajo, requiere disciplina en esa gracia concedida a nuestra vida. Necesitamos crecer, ser diligentes. El crecimiento espiritual es tomado con seriedad por Dios y por su palabra. Los apóstoles reprendieron en varias ocasiones diferentes iglesias, si usted ha leído el Nuevo Testamento, las epístolas, donde constantemente se le exhorta a los creyentes a crecer y a buscar su palabra. Iglesias que usted se da cuenta en el Nuevo Testamento, falta de crecimiento, de compromiso, manifestaron inmadurez, manifestaron carnalidad. Le pongo un ejemplo: los cristianos en Corinto, los gálatas, en alguna ocasión los hebreos, fueron señalados por ese pecado, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como en niños en Cristo, dice Primera de Corintios, capítulo 3, verso 1. Luego
Dice la Escritura: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4:19, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que les vuelva a enseñar los rudimentos, los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué pasaba con este tipo de creyentes? Que no crecieron, que no retuvieron la palabra, entonces volvían. Y el apóstol tenía que explicarles otra vez los rudimentos primarios de la fe cristiana. Después de tanto tiempo ya el apóstol esperaba que estuvieran maduros en la gracia del Señor, pero seguían teniendo inmadurez espiritual. Dios espera que la gracia que se ha derramado en cada uno de nosotros produzca fruto. Y nosotros debemos considerar que el crecimiento de la vida cristiana no es opcional, sino que es parte esencial de la normalidad de estar en Cristo y de lo que se espera en el Señor. ¿A qué nos referimos? A que si tú buscas al Señor, verás resultados. Si tú buscas con diligencia al Señor, vendrá el resultado de esa espera en el Señor, porque Él quiere bendecirnos. Muchos no deberíamos estar manifestando los mismos pecados o debilidades o falta de conocimiento o falta de amor o falta de santidad o falta de compromiso. ¿A qué me refiero? Que eso se mostraba en nuestros primeros días como creyentes. No conocíamos la palabra, nos faltaba amor, carecíamos de una santidad más grande, faltaba compromiso. Manifestaciones de una persona que está empezando en Dios, en Cristo, como un bebé en su primer año de vida. Tiene usted que cambiar sus pañales, su ropita, no lo puede hacer por sí solo, necesita de la ayuda de la mamá. Pero sería muy preocupante si la madre sigue haciendo esto después de un tiempo, después de 10, 12 años. Es preocupante, estimado amigo, observar cómo hay cristianos de 3 años, 4, 5, 10, 15 que usan todavía pañales espirituales. Cristianos inmaduros o carnales que ignoran la voluntad de Dios porque no ha habido diligencia y no ha habido esfuerzo en buscar al Señor. Sea diligente en la gracia que ha recibido de Dios. Si el Señor ha hecho algo con usted en su vida diaria, y usted ha entendido lo que Dios ha hecho y empieza como a conocer más de Dios y la palabra empieza a ser revelada, es necesario el crecimiento. Es necesario el conocimiento de Dios. La palabra dice: el que conmigo no recoge, desparrama. Estoy citando Mateo 12:30. El Señor muestra claramente que existen dos tipos de personas. Uno que recoge, uno que aprovecha al máximo lo que recibe, y otro que por el contrario desparrama, disipa, desperdicia, no es interesado, esparce lo que recibe, lo malgasta. Esa es la imagen de muchos cristianos hoy en día. Unos, por un lado, manifiestan claramente la gracia del Señor en sus vidas. Van adelante en su fe cada vez más, creciendo más. Pero hay otros que no. El carácter de Cristo es nítido en nosotros cuando obedecemos su palabra. Cuando obedecemos a Dios, eso se nota. Abunda el amor. El amor hacia Dios, el amor hacia nuestros hermanos. Crecemos en cualquier disciplina espiritual
oramos firmemente, oramos fielmente. Conocemos profundamente la Biblia, la palabra, porque comemos palabra, leemos escritura. Buscamos al Señor, somos miembros activos de la iglesia. Somos útiles en nuestras iglesias. Vencemos cada vez más pecados y debilidades que existían. Con la ayuda del Espíritu Santo, los dones que tenemos se multiplican. Los ministerios se fructifican. Estimado amigo, el Señor tiene todo para bendecirnos ahora. Hay otros cristianos que están perdiendo tal vez lo poco que tienen, retrocediendo en su fe. La gracia que está o puede estar en sus vidas, no la disfrutan. Tienen una fe pálida, inerte, tímida, sucumben ante cualquier adversidad, ante cualquier tentación. Se la pasan pecando y pidiendo perdón, o como dice el adagio, pecando y rezando empatan. Ignoran lo que es ser como Cristo, sufren deformidad, porque no tienen un carácter definido, tienen un carácter no transformado. No conocen la disciplina de Cristo, por ejemplo, en la oración diaria. No se disciplinan. Preguntas, ¿leíste hoy? ¿Hablaste hoy con el Señor? ¿Hiciste tu devocional? No, pastor, no pude. No, pastor. ¿Y ya ha pasado cuánto tiempo de cristianos? Cuando deberíamos entender que la oración, por ejemplo, es una disciplina diaria. La lectura de la palabra es una disciplina nuestra, responsabilidad nuestra. De pronto se da cuenta que su compromiso con la iglesia es nulo, que no pasa nada, que se vuelven asistentes de domingo. No hay evidencia de dones espirituales, no hay evidencia de servicio cristiano. Palabras como, por ejemplo, santidad, sacrificio, consagración, negación, disciplina, son desconocidas para ellos. Querido oyente, debemos buscar al Señor, entender que viene de parte de Dios para nosotros. Todos sabemos cómo nos encontramos. Es cierto que ante los demás podemos ocultar muchas cosas, pero ante Dios no. Y ante nuestra conciencia no. Si nosotros rindiéramos hoy un examen de nuestra vida actual, ¿podríamos decir que hemos crecido en esa gracia? ¿O somos de aquellos que recibimos pero desparramamos? Arrepentimiento es una palabra que deben oír aquellos que han tenido poco o en poco la gracia de Dios y han tomado en vano la gracia de Dios. Debemos saber que Dios aborrece la esterilidad y es un pecado serio ante Él, porque agravia su gracia, porque a base de trabajo y de sacrificio en Cristo hay fruto. Dice la Biblia, el pámpano que no da fruto es cortado y se seca y es quemado. Estoy parafraseando lo que dice Juan 15. Ese será el horrendo destino de aquellos que no enderezan su vida en el Señor, ni toman en serio el ser cristianos, ni la responsabilidad de recibir la gracia de Dios. Y parece que esto abundara en la vida, ¿verdad? Parece que abundara ahora, en esta generación. Este tema que tratamos toma relevancia en nuestros días. La iglesia, lastimosamente, en muchos lugares, pasó de ser un ejército de hombres y de mujeres espirituales. La iglesia pasó de ser ese ejército que busca al Señor, que discipula a las personas, que lleva el evangelio, que las prepara para el deber cristiano en todas sus esferas, a ser una comunidad atractiva a la carne, a la cual las personas solo se acercan para recibir las bendiciones, los beneficios de Dios.
Hombres hoy en día motivados por un falso evangelio de comodidad, autoayuda, positivismo, hiperfe, solo se acercan por el mensaje atractivo de la prosperidad en muchos lugares. Y cuando no es prosperidad es la autoayuda. Y cuando no es la prosperidad y la autoayuda o el coaching, es el éxito, es la sanidad, es la vida, utilizan términos como vida plena, como la vida de los hijos de Dios. Volvamos a la Escritura. Centrémonos. Esta es la iglesia. Y este es el tiempo de crecimiento para ser cristianos comprometidos con Él, para que podamos tener la ayuda del Espíritu Santo. Aquellos cristianos, los bíblicos, los que encuentras en la Escritura, eran cristianos abnegados, santos, sacrificados, tenían el poder del Espíritu Santo, conocían del amor de Cristo, lo expresaban. Eran constantes en sus deberes cristianos, conocían qué era trabajar y sembrar para el Espíritu, aborrecían el pecado, odiaban el mundo, lo rechazaban. Estaban dispuestos a morir por Cristo si era necesario. Los cristianos de hoy en día no quieren orar, les cuesta pagar sus dispositivos móviles o electrónicos para buscar al Señor. No se ayuna, no se obedece la palabra, no hay sufrimiento para la palabra, solo buscan entretenimiento religioso, los domingos entretenidos, mas no la palabra. Les gustan los pastores inofensivos, los que solamente les llevan la idea. Querido amigo, es un momento de decisiones para ver el crecimiento de nuestro Dios. Necesitamos volver a las raíces de nuestra fe, renovar nuestro compromiso con Cristo, empezar a desear, a amar, a buscar, a apreciar la palabra, la bendita gracia, todos los días, de modo de que nuestra vida cristiana sea un ejemplo todo el día, todos los días. Dios nos llama a cada uno de nosotros a actuar de acuerdo con la voluntad de Él y de acuerdo a sus mandamientos. Si usted quiere ser un creyente responsable, entienda la palabra, escuche la palabra como si fuera una palabra llena de instrucciones, decía Martín Lutero. Y usted se dará cuenta de que ahí hay crecimiento. Vuelva a la senda antigua. Vuelva al Señor. Si tiene asuntos que necesitan ser trabajados en Dios, que esos asuntos usted los pueda tratar con Dios y usted pueda caminar de la mano de el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que usted pueda vivir para Él, que usted pueda caminar con Él, que usted pueda gozarse en la presencia maravillosa de nuestro Padre Celestial. Señor, ayúdanos a vivir dependiendo de ti, volviendo a tus caminos, volviendo a la senda que presentaste en la palabra. Ten misericordia de nosotros y danos la capacidad de vivir para agradarte en el poderoso nombre de Jesús, de vivir para buscarte con un corazón sincero, con un corazón necesitado de ti, con un corazón que te ama y que te busca en el nombre de Jesús. Tómate un café con nosotros. Un café con fe.